Y bueno, este es el tercer problema que nos dice, es el 1663 del Hibbeler y nos dice lo siguiente. Si la velocidad angular del eslabón AB es omega B igual a 3 radianes entre segundo, determine la velocidad del bloque en C y la velocidad angular del eslabón de conexión CB en el instante que cita es 45 grados y, bueno, el otro ángulo es 30 porque se me olvidó el nombre, pero es 30 grados, que es esta misma situación que se nos describe esta parte acá. Vamos a cambiar el color de esto. Bueno, esto ya es un problemilla un poquitillo más fuertillo, porque ya aquí sí hay que tener en cuenta lo que son las direcciones y los vectores que hay acá. Ok, ¿cómo se analizan estos problemas? Bueno, esto es un algoritmo que tienen que seguir sí o sí. Bueno, no sí o sí, pero digamos es el más recomendable para estos problemas. Vamos a ver que siempre se nos va a dar algún eslabón o algún miembro del sistema que va a tener una velocidad angular y se nos va a dar algo. Y siempre se nos va a preguntar, por ejemplo, en este caso se nos está preguntando la velocidad sí, la velocidad angular del conexión CB. Por el momento vamos a asumirlo, pero lo que tenemos que ver es que vamos a sacar esta velocidad de acá y vamos a obtener parcialmente la velocidad de este punto de acá. Lo que tenemos que tratar de ver es cómo encontrar una conexión entre ambos puntos, que en este caso sería el eslabón BC, para obtener los valores que se nos piden. Siempre hay que tratar de empezar por donde tengamos más información, que en este caso sería el eslabón BA. Bueno, a ver, uno podría empezar por el eslabón BC, pero es muy complicado ya que no tenemos ningún valor. Entonces, por eso siempre hay que empezar por donde tengamos más información. Entonces, voy a apuntarlo aquí. Empezar por donde hay más información. Por donde hay más información. Y bueno, aquí vemos que por donde tenemos más información es en este caso en el eslabón AB. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a hacer un pequeño diagrama cinético de ese cuerpo. Aquí mal hecho. Voy a mover esto acá. Okay. Veamos que este punto A es un punto fijo porque es pues un punto de giro. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que este eslabón AB solo va a estar en rotación pura. Entonces, esta es bastante sencillo de analizar. Veamos que también que esta rotación es igual a 3 radianes entre segundo. ¿Y qué podemos sacar de acá? La velocidad de nuestro punto B, que es un punto de contacto entre ambos, tanto el eslabón AB como el eslabón BC. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Bueno, vamos a usar siempre, procuren siempre, bueno, en este caso es muy obvio que eso se trata de una rotación pura, pero siempre traten de poner la ecuación completa de una velocidad relativa, que en este caso sería, bueno, este es VB. Entonces sería VB es igual a la velocidad de VA más la velocidad de VB vista desde A, que eso es una manera de leerlo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, de una vez, para ir acortando un poco, vamos a ver que la velocidad de VA, como es un punto fijo, es el punto de rotación, vamos a ver que es, bueno, es cero. Y que vamos a tener la velocidad relativa de B con respecto de A. Y esta siempre la vamos a medir como a partir de una rotación. Entonces sería omega AB cruz la distancia B medidas de A. Bueno, eso es una manera que yo lo leo, esa no es una manera correcta, pero es una manera para identificar cómo es que se mide. Vamos a medir la ubicación de B con respecto de A. Y si vemos bien, uy, eso es un detallazo aquí, vemos que eso es un ángulo de 30. Sí. Entonces vamos a medir la distancia de B con respecto de A. Entonces eso nos va a quedar más o menos por acá, disculpen. Bueno, vamos a ver que son 2 pies. ¿Qué distancia? Entonces vamos a tener que sería. Ah, bueno, y también veamos que omega AB es en K.
Entonces ahí sí tenemos que empezar a hacer los productos cruz correspondientes para tener las componentes del vector. Ok, entonces aquí vamos a tener que sería 2 pies por cos de 45 en menos i. ¿Por qué menos i? Porque vamos que si le estamos midiendo desde A, entonces estamos midiendo hacia la izquierda, entonces eso va a ser negativo porque, bueno, eso es una convención que siempre vamos a tener, que hacia arriba es positivo y hacia la derecha es positivo en X. Bueno, y en Y hacia arriba es positivo. Entonces, y aquí vemos también que nuestro vector, bueno, nuestra componente del brazo de palanca va a ser también negativa porque estamos viéndolo hacia abajo, porque lo estamos viendo con respecto de A. Entonces va a ser 2 pies seno de 45 en menos J. Ok. Y bueno, esto es 2, no lo cambié, pero esto es si esto, no, mentira, es 3. Es un RATS 3 y esto es nada más aplicar ahí el producto cruz. Esto es una manera en que yo lo resuelvo los producto cruz. Es como un reloj, pero voy a enseñarlo así muy rápidamente. Por ejemplo, aquí vamos a tener K menos J, K cruz I, pero vemos que va a ser K cruz I nos va a dar J, pero como tenemos un menos adelante, entonces va a ser 6 cos de 45 en menos J. Y vemos que tiene sentido porque vemos que nuestro vector de velocidad está yendo hacia abajo. Y ahora, K cruz J, vemos que es más bien en sentido antihorario, entonces nos va a dar menos I, pero con el menos que tenemos adelante nos va a dar más I. Entonces sería más bien 6 sean de 45. De 45, disculpen, desde 30, esto es detallado, de 30. Y sí, mi. Y vemos que también tiene sentido porque vemos que nuestro vector en la componente en X va a dar hacia la derecha. Ok, entonces ya aquí, bueno, por esta parte terminamos. Ahora, ¿qué pasamos? Vamos a pasar al eslabón BC. Vamos a ver si rápidamente se puede mover el cursor. No lo puedo. Ok, ahora sí. Mm, Vamos a hacer el diagrama cinético del DCL de este eslabón. Que hay un punto importante aquí que tenemos que ver para este eslabón. Veamos que nuestro, bueno, el bloque C no puede estar obligado a moverse en X, es decir, no tiene componente en Y. Entonces esto nos va a facilitar la resolución del problema. Y vemos que ya tenemos la velocidad en B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestro vector aquí. Aquí no está bien puesto porque lo estoy poniendo a mano alzada, pero aquí vamos a saber que VB es igual a 6 cos de 30 en J más 6 en de 30 en I. Y aquí vamos a vamos a asumir la dirección de C, que va a ser igual solo puede tener componente en X. Entonces aquí vamos a tener VC. ¿Y ahora qué hacemos con esta parte de acá? Bueno, y también voy a asumir la dirección de la rotación o de la velocidad angular de nuestro lado. Fíjense que aquí es un poquillo más sencillo de ver porque vemos que si uno se imagina el movimiento, vamos a ver que él está girando en sentido antihorario, que sería en K positivo de igual manera. Entonces aquí vamos a poner omega C. ¿Y ahora qué? Déjenme revisar un momento. Ok, como ya tenemos la velocidad de B, podemos sacar la velocidad de C de manera relativa. Entonces, de igual a la fórmula que ya sabemos, sería la velocidad de B más la velocidad de C medida desde B. Entonces aquí podemos ver que sería
Bueno, aquí tenemos VB. Esto no lo voy a poner todavía para no, no llenar mucho la ecuación. Pero aquí igual, de la misma forma que en la ecuación anterior, va a ser omega BC, cruce el brazo de palanca de C medio desde B. Ok, entonces, aquí tenemos B. Bueno, voy a poner un poco más de color. B, aquí tenemos C. Y veamos que este ángulo de acá es de 45. Nada más para checar, vamos a revisar el dibujo, sí, de 45. Entonces, vemos que estamos midiendo C con respecto de B. Entonces, ¿cómo nos queda R C con respecto de B? Nos va a quedar como, si lo estamos viendo acá, ahora sí vemos que va a ser positivo. ¿Por qué? Vemos que si medimos C desde B, vamos a ver que va a ser tanto a la derecha como hacia arriba. Entonces vamos a tener, déjame nada más revisar cuánto era estrés. Entonces vamos a tener 3 cos de 45 en I más 3 sen de 45 J. Y ahora con eso nada más vamos a empezar a sustituir. Entonces vamos a tener menos 6. No, lo pongamos en orden. 6 en 30 cuadrado y más, no mentira, menos 6 cos de 30 en J más omega B, y vemos que omega BC es igual, lo asumimos en sentido antihorario, entonces va a ser en K positivo, cruz, todo esto de acá, cos 45 en I, más 3 cos de 45 en J. Aquí no importa porque es un ángulo de 45, entonces el coseno es igual al seno. Y igual realizamos los productos cruzados. Esto no lo voy a copiar para agilizar un poco. Igual de manera como habíamos hecho en la parte anterior, vamos a hacer los productos cruz. Entonces nos quedaría más K cruz I. Entonces nos va a dar J. Veamos aquí, sería omega BC por 3 cruz de 45. Vamos K cruz I, nos va a dar J. Y no tenemos ningún menos, entonces iba a ser J positivo. Y ahora tenemos K cruz J. Entonces vemos que K cruz J es antihorario, va en contra de esto, entonces nos va a dar sí. Esta misma expresión, pero con un menos adelante y en I. Y eso va a ser más bien en I, disculpen. Entonces vamos a tener toda esta expresión de acá, que es 6 en 30 en I menos 6 cos 0 de 30 en J más omega BC por 3 coseno de 45 en J menos omega BC por 3 cos de 45 en I. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, tenemos que, estos ejercicios sí hay que ya empezar a trabajar por un lado por los componentes en X y por otro lado los componentes en Y. ¿Ok? Vamos a empezar con las componentes en... Ok, veamos un momento. Tenemos en X tenemos esta expresión de acá y tenemos esta acá.
Ok, no, esta es la última que hay que resolver. Entonces vamos a hacer primero las de J. ¿Por qué vamos a hacer las de J? Porque recordemos lo que les había dicho antes. Veamos que el bloque C no puede moverse en Y. Entonces ya nosotros sabemos que la componente de esa velocidad en Y va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener lo siguiente. Bueno, esto es internamente, eso es la componente en Y de la velocidad de C. Entonces va a ser igual a menos 6 coseno de 30 más omega BC por 3 cos de 45. Y aquí no es necesario poner J porque ya sabemos que estamos trabajando solo con componentes en J. Entonces de aquí vamos a sacar el que es nada más despejar y vamos a obtener que el valor de, nada más por si las dudas, lo voy a sacar con la calculadora así rápidamente. Sería 6 coseno de 45 entre 3 por coseno. No, mentiras, 6 va con el coseno de 30. De 45 y nos da un raíz de 6. Que es 2,449, que lo vamos a redondear a 2,45 radianes entre segundo. Ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora solo queda del último punto que nos piden. Bueno, esta es una respuesta, entonces vamos a encerrarla. Es una buena práctica en siempre cerrar las respuestas. Y ahora vamos a pasar a las componentes en X. ¿Y qué tenemos en X? Bueno, ahora aquí sí viene un análisis que hay que hacer. Veamos que yo asumí que mi bloque C se está moviendo hacia la izquierda. Entonces va a ser una componente igual. Siempre vamos a respetar esto de acá, que hacia arriba es positivo y hacia la derecha es positivo. Entonces vemos que nuestro bloque en C se va a mover hacia la izquierda, entonces va a tener una velocidad negativa en X. Entonces, ¿esto cómo nos afecta acá? Vamos a poner esto como menos. Internamente es la componente en X, pero en este caso la componente X corresponde a tal velocidad. Pero nada más para comprender un poco mejor, vamos a ponerle subíndice X. Entonces, vamos a igualar las componentes en X. Vamos a tener 6 en 30 menos omega BC por 3 cos de 45. ¿Ok? Y 9x igual, vamos a mantener, vamos a hacer este resultado acá. Y vamos a ver que este... O podremos mandar de una vez el menos al otro lado. Entonces vamos a tener omega BC por 3 cos de 45 menos 6 en de 30. Entonces vamos a tener que la velocidad de C va a ser igual a 2,196 pies entre segundo. Y listo. Nada más por si las dudas voy a sacar el valor de esto por 3 por cos de 45 menos 6 por sen de 30. Y sí, se nos dio. Y esa es la segunda respuesta de que nos lo que de el problema. Ok. Y esto sería para el tercer problema. Más esos detallillos que en algún momento vamos a tener que llegar a descomponer nuestras velocidades en componentes en X y Y. Y también recordar que nuestras velocidades no son fuerzas, acción, reacción. Entonces, tienen la misma dirección para ambos cuerpos. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar con el cuarto problema.